Libro de Génesis, capítulo número 13 del primer libro de la Biblia. Aquí hay dos Biblias, si quieren ahí tomar una para que puedan ahí buscar. Capítulo 13 de Génesis. Génesis capítulo 13, versículo número 8 vamos a leer en esta hora. Capítulo 13, versículo 8. Leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese a Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden sentarse los que están de pie en esta hora. Y a la luz de estos versículos que hemos leído, yo quiero hablar sobre el tema, la elección del justo Lot. La elección del justo Lot. Fíjense, la historia que hemos leído es una historia interesante porque nos narra la historia de dos hombres que salen de Ur de los Caldeos, pero que a uno de ellos Dios le había hecho un llamado, que le había dicho en el capítulo 12, versículo 1, dice que Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Fíjense, la historia de estos personajes, de estos hombres, de Abraham como de Lot. Ellos salieron de una tierra lejana, pero a uno Dios le había hecho una promesa, que este era Abraham. Y la promesa que Dios le había hecho es que él iba a ser una descendencia grande, que iba a ser una nación grande de él. Pero él le dijo: vete de tu tierra y también de tu parentela. Pero Abraham cumple esa palabra a media. Él se viene hacia la tierra que Dios le había prometido, pero hizo algo a media, que fue el de traerse un familiar. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. La parentela era toda su familia. Y sí, dejó una parte de la familia Abraham allá en Ur, en lo que ahora conocemos como Irán o Irak. Él vivía ahí. De ahí el Señor lo llama para que fuera a donde ahora es Israel. O sea, esa es la tierra que Dios le prometió a Abraham. Pero le dice: vete de tu tierra y de tus parientes. O sea, no te lleves a nadie. Pero Lot era un sobrino, era el hijo de su hermano. Se viene con él. Pero la promesa era para Abraham, que él iba a dar una tierra. Pero pasa el tiempo, Lot con él, siguen ahí, hermanos, sigue ahí ese vínculo familiar, el cual pasaban los años, ellos seguían siendo prosperados, porque la Biblia dice que ellos eran prósperos, eran muy prósperos, y seguían siendo prosperados, pero la promesa de Dios no se cumplía en la vida de Abraham, porque como él no había cumplido a perfección, no había sido obediente a cabalidad con Dios, que le dijo que se fuera solamente él y su esposa y sus siervos, ¿verdad? No, que no fuera ningún pariente, porque el Señor sabe, cuando Él nos pide ciertas cosas, es importante que nosotros las obedezcamos como Él dice, a cabalidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe en 20 años lo que va a pasar.
Dios sabe lo que va a pasar en 10 años. El Señor sabe el futuro de nosotros y lo que puede suceder en nuestra vida. Y por eso a veces Dios nos habla a nosotros, pero como a veces no somos tan nosotros buenos para escuchar la voz de Dios, lo que Él nos pide que nosotros hagamos, a veces no lo hacemos. Pero Dios le dijo a él, vete de tu tierra, de tu parentela. Pero Abraham no dejó todo, ¿verdad? Se llevó a su sobrino, a Lot, que más adelante ese fue el problema. Fíjese, el Lot no solamente le causó problemas los siervos, sino también Lot detenía que Dios le cumpliera la promesa que le había hecho a Abraham, que era de que de él iba a nacer su descendencia. O sea, le iba a dar un hijo, iba a ser su descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Pero mediante estuvo Lot con Abraham, Dios no le cumplía la palabra. Porque sabe, Dios es así. Dios quiere que nosotros le obedezcamos completamente. Pero esta historia llega hasta el momento más importante de Abraham. Fíjense que es cuando con todo el dolor del corazón, con todo el sufrimiento de él, tuvieron, dice en el versículo que leíamos, entonces Abraham, hermano, dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces, fíjense, ellos dicen que ya habían comenzado a tener problemas porque ellos eran riquísimos. Dice el versículo 2, dice que Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Ellos eran sumamente riquísimos, tenían dinero, tenían oro, tenían plata, tenían ovejas, tenían todo. Estamos hablando, Abraham en ese momento, como si usted estuviera hablando de estos hombres millonarios que hay ahora. Abraham era así. Lot igualmente era poderoso, tenía dinero, tenían todo, los dos eran muy ricos. Entonces, pero esa riqueza que ellos tenían, ya era tan en abundancia que los hombres, los trabajadores de Lot, como los trabajadores de Abraham, eran tantos que ya comenzaron a discutirse por causa de que los animales que ellos tenían, estaban agotándose el pasto, por lo tanto que unos se metían a comerse el pasto del otro y ya tenían problemas. Pero él llega, Abraham era un hombre muy sabio, un hombre muy temeroso de Dios. Dice, no, o sea, él se queda ahí y dice, no es bueno que nosotros tengamos problemas a causa no de ellos, sino de sus trabajadores. Entonces le dice, ahora que no haya altercado entre nosotros. Entre nosotros, dice, porque nosotros somos familiares de aquí, que somos, dice él, somos hermanos, pero esta palabra que usa, somos hermanos, ellos eran sobrinos, pero él lo dice como más cercano que sobrino, porque a veces no es lo mismo un hermano que un sobrino, ¿verdad? Los hermanos, como hay un vínculo más cercano que un sobrino. Entonces, Abraham dice que somos hermanos, o sea, que había tanta la unidad de ellos, que él no quería que se rompiera esa amistad que había entre ellos, que era un vínculo cercano. Abraham lo quería como un hermano, no como un sobrino, lo quería más que un sobrino. Entonces, y Abraham le hace una propuesta a Lot y le dice, bueno, fíjense la humildad de él, que él le dice, ok, aquí lo lleva a un lugar y dice, aquí está toda la tierra, escoge cuál quieres tú. Le dice, ¿cuál es tu decisión? ¿Para dónde vas? Si tú vas a un lado, yo voy al otro lado. Un hombre que, tenía una confianza, tenía una seguridad de lo que él tenía, y que él, fíjense, es que Abraham no tenía la confianza puesta en él, en lo que él podía hacer, sino que la confianza de él era en Dios, que Dios lo había llamado y que Dios lo iba a bendecir, y que Dios lo había bendecido en este momento. Porque Abraham no tenía todo, pero fíjense, en ese entonces, la bendición más grande que una persona podía tener era tener hijos. Era hijo. Ahora lo que más abunda, ¿verdad?, son los hijos. El dinero falta, pero los hijos sí vienen ahí adelantados. Pero en ese entonces era al revés. Ellos tenían el dinero, pero no tenían los hijos. Entonces Abraham decía, ¿cómo es posible que mi hijo, que un siervo herede todo? O sea, pero Dios le había prometido. Pero en este momento llegan al punto con Lot de separarse. Y fíjense, la decisión de Abraham era una decisión muy sabia. No sé si usted, hermano, la tomara así, de esa manera, ¿verdad? Como él la tomó. Fíjense, en este momento él pensó más en el bienestar de su sobrino que el bienestar de él. Él no pensó en él, ¿verdad? Él dijo que si a mi sobrino le va bien,
yo voy a estar feliz. Él no pensó en él. Le dice el versículo 9 que leíamos, dice, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En el momento que le pone ese plan a Lot, imagínense, si usted tuviera que, en ese momento, si usted fuera Abraham, ¿qué hiciera usted, hermano? Si usted fuera Lot, ¿qué hiciera? La pregunta es aquí, ¿qué le pasaría por la mente y la cabeza de Lot? ¿Qué le pasaría a él? ¿Qué vendría en su mente? ¿Cómo su cabeza comenzó a dar vuelta en ese momento? El momento de tomar esa decisión tan importante en ese momento que era para los dos. Era una decisión importante. Fíjense que a veces nosotros tenemos ciertas decisiones que son importantes y cruciales en nuestra vida. Entonces es importante que cuando usted ponga en perspectiva lo que usted quiere en la vida, usted vaya motivado en lo que usted desee hacer en el futuro. Imagínense, Abraham, él estaba confiando en su promesa que Dios le había hecho a él, pero el otro estaba confiando en otras cosas, ¿verdad? Porque dice que el versículo donde él le pone ahí, dice, y alzó los ojos, versículo 10, dice, y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Lot, hermano, mira toda la llanura del Jordán, que dice que era como el huerto de Dios, había de todo ahí. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, ¿por qué Lot eligió la llanura del Jordán? ¿Por qué eligió ese lugar? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué lo condujo a hacer tal elección? ¿Cuál sería la motivación en ese momento? Yo le pongo el plan, ¿verdad? De que usted se imagine si usted estuviera en ese lugar de Lot y en lugar de Abraham. Abraham era el encargado de tomar la decisión. Él podía haber dicho, bueno, Lot, yo me voy a quedar con la llanura y tú vete al otro lado. Pero él se la pone a él. Fíjense que Dios bendice a veces cuando nosotros a veces sacrificamos ciertas cosas. Y eso es de una persona justa, de una persona de algo temeroso de Dios. Cuando uno no pone las cosas que le convienen mejor a uno para servir a los demás. Fíjense que Abraham puso, antes de ponerse él, puso a su servicio algo quizás que le podía convenir mejor a él, lo puso a su servicio de su sobrino. Pero, ¿por qué? ¿Qué lo hace a Lot elegir la llanura del Jordán? ¿Qué lo conduciría en ese momento a tomar tal elección? ¿Cómo fue o cuál sería la motivación que lo llevó a eso? Fíjense, aparentemente era la mejor decisión en ese momento, porque a Abraham le quedaba toda la parte de la tierra donde no había llanura, donde no había riego casi. Era más desierto el lugar que le estaba tocando en ese momento. Pero, hermano, ¿qué le pasaría por la mente? Me imagino yo que le pasó por la mente, aquí me va a ir bien, ¿verdad? Aquí va a haber pasto, aquí hay abundancia, aquí voy a vivir los últimos años de mi vida, voy a vivir bien. Porque eso es lo que me imagino yo que él, se le vino a la mente. Pero como dice la Biblia que ya habían comenzado las dificultades de sus servidores, o más bien de sus pastores, dijo, aquí no van a tener problemas mis pastores, que cuidan las ovejas, aquí van a estar bien ellos. Pero saben, hermano, a veces las decisiones que nosotros tomamos, es importante que siempre Dios esté ahí. Porque si Dios no está en las decisiones que nosotros tomamos, no importa, hermano, lo mejor que nos vaya, aparentemente en ese momento no puede ser la mejor decisión. Y usted dice, no, yo voy a tomar esta decisión porque aquí está mi futuro asegurado. De esto va a comer mi familia, de esto va a comer mis hijos, de esto voy a estar bien. Pero fíjense, hermano, si Dios no está ahí, tarde o temprano habrá necesidad de querer retrocederse y ya no va a haber oportunidad de retroceso porque su decisión ya fue tomada. En ese momento dice que él miró y se alzó los ojos y vio toda la llanura de Jordán
y toda ella era de riego como del huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección del Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. O sea que ese lugar era bonito para estar viviendo. Pero fíjense, ambos eran ricos, ambos tenían grandes riquezas, ambos tenían grandes posiciones, pero a cada uno lo movían diferentes cosas. Cada uno tenía diferentes valores. Uno, su confianza estaba en sus riquezas. El otro no estaba su confianza en sus riquezas. Las tenía, pero la confianza no estaba en su riqueza. La confianza la tenía en el Dios que lo había llamado. Los dos eran ricos, pero cada uno tenía su confianza en diferentes, sus diferentes posiciones tenían más bien. Uno tenía en Dios las promesas. Ahí estaba él confiadamente. Antes de tomar esa decisión que tomó Lot, hermano, fue motivado ¿por qué? Por la avaricia quizá, ¿verdad? Porque él vio que era, fíjense, en el momento que él tomó esa decisión de ir a la llanura del Jordán, él no pensó en el tío. Él no pensó en cómo le fuera a ir al viejito, ¿verdad? Él pensó en él, dijo, aquí tengo futuro para mi descendencia, porque antes así se pensaba, pues, que su descendencia estuviera bien, y que sus riquezas tuvieran perpetuidad, ¿verdad? Que se mantuvieran en generaciones. Él no pensó, hermano, en cómo le fuera al otro. Fíjense, hermano, cuando nosotros pensamos en el bien de los demás, Dios bendice nuestra vida. Cuando nosotros no pensamos egoístamente, es cuando Dios bendice de gran manera. Tal vez en el momento usted no lo va a ver. Tal vez puede tardarse muchos años en ver que eso que usted hizo tiene efecto. Y aquella persona que hizo el mal en ese momento, que le hizo mal a usted piensa, dice, esta persona se quedó con eso. No, tarde o temprano, lo que esa persona hizo le va a traer consecuencias. En este momento él no pensó en el tío, no pensó en aquel que, fíjense, que Dios le dijo a Abraham, no te lleves a nadie, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham era tan amoroso con su sobrino que se lo trae. Y todas las riquezas que tenía Lot era porque estaba cerca de su tío. Dios bendecía al tío Abraham porque él era las promesas y recibía las bendiciones del otro. A veces las promesas, hermano, que recibimos, a veces no sabemos por qué las recibimos. No sabemos si otro está orando. No sabemos si otro está teniendo comunión con Dios y pidiéndole por nuestras bendiciones. Pero a veces pensamos, no, es que yo tengo lo que tengo porque yo soy fuerte, que yo tomo pura lechita, ¿verdad? De vaca y tengo fuerza y por eso yo trabajo y hago dinero. Pero no sabemos que alguien puede estar clamando por nosotros, porque si había alguien que clamaba por este Lot, era su tío. Aun cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, Dios le dice a Abraham, Dios dijo, no es posible que yo a mi siervo le vaya a ocultar que voy a destruir a Sodoma. Y comenzó Dios y le dijo, Abraham, voy a destruir a Sodoma. Y Abraham le dice, Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirás a Sodoma? Y Dios le dice, no. Y así viene, ¿verdad? Abraham intercediendo por Sodoma. ¿Sabe por qué intercedía por Sodoma? Abraham, porque él sabía que en Sodoma vivía su sobrino. Y no solamente su sobrino, su esposa, sus hijos, sus yernos y todos aquellos siervos que tenía. Me imagino que Abraham conocía mucho de los siervos de Lot, ¿verdad? Porque habían estado con él. Y Abraham intercedía por la familia de Lot. Lot dice en versículo 11 que él escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham, como decía yo, hermanos, esperaba en las promesas de Dios. En Dios estaba su confianza. Fíjense que Abraham, en Dios estaba su confianza. ¿Y usted en quién está su confianza? ¿Está la confianza en Dios, hermano? ¿O solamente dice, no, yo voy ahí tirando la pelota para el frente y ahí la voy siguiendo? No, ahí la voy llevando. O sea, tarde o temprano, hermano, se le va a acabar esa fuerza o esa decisión que usted toma. Pero Abraham, hermano, y Lot, dice que Lot escogió para sí toda la llanura. Dice que el versículo 12 que leíamos, dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán. Y todo, dice, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Fíjense que Lot escoge la llanura, pero dice el versículo que cada momento se fue acercando a la ciudad. Fíjense, entre más cercanos estemos nosotros a las ciudades, estaremos más cercanos al pecado. Fíjense que el pecado se mueve más grande en las ciudades que en el campo. En el campo se ven menos cosas, ¿verdad? Menos cosas que uno mira aquí. En la ciudad, entre más grande es una ciudad, hay más pecado. Hay más cosas que se hacen abominables ante los ojos de Dios. Pero a veces en el campo, lejos de la civilización, se miran mejores cosas. La gente es más educada, la gente respeta más. Aquí, hermano, no se ve, eso ya no se ve, ¿verdad? Entonces, pero este hombre dice que fue cada día, dice que al parecer cada día, hermano, fue poniendo su tienda y su confianza en las riquezas. O sea que Lot, mientras tanto que Lot iba poniendo su confianza en las riquezas, ¿por qué cree que él iba poniendo más cerca sus tiendas a Sodoma? Porque él negociaba, ¿verdad? Él hacía negocio. Antes no era que así como ahora que usted va y le pagan, ¿verdad? Antes era el intercambio. Por ejemplo, usted tenía ovejas y le intercambiaban el trigo o el maíz. Usted tenía gallinas y le intercambiaban, se intercambiaban. Esa es la manera de la moneda, de intercambio. Usted le cambiaban digamos, lo que usted tenía. Entonces él comenzó a negociar con los de Sodoma. Pero no solamente comenzó a negociar con ellos económicamente, o sea, intercambio, digamos, de lo que él tenía, sino que sus acciones, sus prácticas las fue adoptando. Porque fíjense, hermano, que cuando uno viene, incluso en el mundo se dice un dicho: si fueres a una ciudad, haz lo que vieres, ¿verdad que sí dice el mundo? Así dice, ¿verdad? Si vas a un lugar, haz lo que vieres. Pero en Dios no es así. Nosotros podemos estar en cualquier lugar, pero nuestros valores no los cambiamos por nada en el mundo. Nuestras decisiones que hemos tomado en Dios, podemos estar, hermanos, en el mismo Sodoma, pero nuestras decisiones que hemos tomado y nuestros valores que tenemos son los que Dios ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice que él fue poniendo cada día sus tiendas más cercanas a Sodoma, en tanto que Abraham esperaba en Canaán las promesas de Dios. Abraham estaba ahí esperando. Imagínense, cuando más se separa Abraham de Lot, Dios se le aparece a Abraham y le dice: ahora te voy a cumplir lo que yo te prometí. Porque ¿sabe por qué Dios no le cumplía a Abraham la promesa de su hijo? Porque estaba ahí el sobrino. Y Dios le ha dicho que se saliera de todos esos, de toda esa familia, se saliera, porque Dios quería bendecirle a él, ¿verdad? Y él estaba allá en Canaán esperando las promesas, en tanto que dice que Lot fue cada día, dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero fíjense que el problema de Sodoma era que dice que los hombres eran malos. Dice el versículo más adelante, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Esta decisión que tomó Lot fue muy mala, ¿verdad? Fue mala, o sea, empecinado en qué, ¿verdad? Empecinado en qué le pasó por la mente. Fíjense, mucha gente, hermano, viene a este país y viene de los países de allá, de donde somos nosotros. Como allá no tuvieron nada, dicen: no, yo me voy a Estados Unidos. Cuando vienen a Estados Unidos se meten tanto a trabajan tanto que se olvidan de los hijos, ¿verdad? Y les compran todo para recompensar lo que no le pueden, digamos, para recompensar el tiempo que no le dan a sus hijos, porque están todo el tiempo trabajando, les compran todo, ¿verdad? Y se olvidan. Y los hijos están ahí desconectados con los padres y se van perdiendo los valores que traíamos de allá, que eran valores muy bonitos, que uno saludaba, bueno, yo me recuerdo en mis tiempos que uno saludaba hasta con las manos así, le saludaba a la gente. Buenos días, Dios, le decía a la gente, uno y saludaba así. Ahora estos hijos de nosotros, hermanos, ¿qué? Si uno no se quita, lo arrastran a uno, ¿verdad? Porque, ¿sabe por qué? Porque se pierden los valores, porque se va perdiendo todo aquello bonito que se tiene. Entonces, estos, yéndose a Sodoma, estaban perdiendo los valores espirituales y ahí se puede demostrar que no eran los valores que él tenía, no eran de él mismo, sino que eran de su tío Abraham. Porque cada día que él se acercaba a Sodoma, los hombres de Sodoma eran malos. Fíjense que eran tan malos que
este Abraham allá lejos de esa ciudad, pero aquel acercándose cada día más fue poniendo en peligro la familia de él. Y fueron tomando malas costumbres y malas enseñanzas en esa ciudad, porque ahí habían enseñanzas que no eran agradables. Dios no le agradaba las actitudes de ellos, porque dice que malos hombres de Sodoma eran malos. Y fíjense, Dios no le agradaba. Dios ya tenía algo en contra de esa ciudad, pero este hombre era justo, porque la Biblia dice que era justo. Era un juez que estaba ahí caminando, pero porque fíjense, hermanos, que a veces Dios nos puede permitir ciertas cosas que nosotros vayamos haciendo. Y puede hacer que nosotros decimos, no, es que yo puedo con esto. Si nosotros podemos, pero nuestros hijos no pueden a veces. Nosotros no podemos ser cambiados tan fácilmente porque tenemos valores que son bien fundamentados, pero nuestros hijos no tienen la misma fortaleza que nosotros tenemos para mantenerse ahí. Porque, fíjense, el momento de tener que elegir entre los intereses, digamos, materiales que tuvo en este momento Lot, él elige lo material, ¿verdad? Dice, esta tierra me conviene, y cada día se fue acercando más. Y entonces hasta llegar al punto de poner en peligro su familia, porque entre más se acercó a Sodoma, entre más iba poniendo su tienda hacia Sodoma, se fue acercando más, fue haciendo negocio con ellos, sus hijas se comenzaron a involucrar en las costumbres de ahí. Él mismo también comenzó a mirar las cosas que se hacían ahí, y sus prácticas comenzó a adoptarlas también. Pues en el capítulo 19, versículo 8, cuando llegan los ángeles de Dios para sacar a Lot, para que pudieran salir de la ciudad, ya que Abraham, como había estado orando por esa ciudad y como no había ningún justo, Dios mandó a sacar solo el único justo que había ahí, que era Lot, ¿verdad? En Sodoma. Manda a los ángeles por su siervo, por su hijo, el único que había ahí, aunque él había sido irresponsable en tomar la decisión de ir ahí. Dios no se olvidó de él. Dios, hermano, contestó la oración de Abraham y envía a dos ángeles a Sodoma para que sacaran a la familia de Lot. Cuando llegan estos ángeles, la ciudad, como era tan perversa, era tan desobediente a esta ciudad, que por eso Dios le iba a castigar. Cuando se dan cuenta de que dos hombres han entrado a la casa de Lot, dice que estos hombres de la ciudad de Sodoma llegaron a tocarle la puerta a Lot para decirle que sacara a esos hombres que habían entrado a su casa sin saber que eran ángeles los que habían llegado. Dice, danos esos hombres para que los conozcamos. Pero no estaban hablando de conocerles así físicamente, sino lo que ellos querían era tener relaciones con los hombres, porque ellos había tanto el pecado que había en ellos que ellos ya no se conformaban con las mujeres, ya querían hombres. Pero dice que en ese momento, en el versículo 8 del capítulo 19, dice que le dice, Lot le dice a estos hombres de Sodoma, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y hacer con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no los hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, imagínense cómo Lot era un hombre justo, como decíamos, ¿verdad? Que era justo, pero fíjense, las costumbres de él ya se le habían pegado, porque dígame, ¿quién de un padre va a poner en peligro a su familia? ¿Verdad que nadie? A menos usted haría eso que él estaba ofreciendo en ese momento. ¿Usted estaría dispuesto a hacer ese trato de Lot? Decir, ok, no violen a estos hombres. Él no sabía, en ese momento, Lot no sabía que los que él había metido a su casa eran ángeles. Que eran los ángeles que habían llegado para rescatarlo a él de Sodoma. Pero él viene y le hace el trato que está haciendo con los hombres de Sodoma, es que él le va a dar a sus hijas. Miren, él estaba ¿sabe qué estaba haciendo él? Poniendo en peligro a sus hijas. O sea, las mujeres que nunca habían tenido relaciones con un hombre, en ese momento las estaba ofreciendo a hombres que no conocía él. Entonces, imagínense la decisión de este hombre, aunque él era un hombre justo, aunque él era un hombre temeroso, fíjense que a veces las decisiones que uno pueda tomar es importante que uno las tome en base a qué, ¿verdad? En base a qué tomamos nuestras decisiones. Porque cuando aparentemente al principio todo puede verse bien,
todo puede sonar bien, pero al final no sabemos. Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, dice la palabra del Señor. Entonces, como un hombre justo, ¿cómo pudo anteponer sus intereses personales o ambiciosos, por los valores más importantes que era la familia en este momento? O sea, a veces como que no, hermano, como que no, uno se hace la idea y como que no se hace en el pensamiento. Pero llevarlo en la vida real, fíjense que es fácil caer en esa vida, en esa rutina que cayó Lot. ¿Verdad que sí, hermano? Que es fácil llegar a tomar esa decisión a causa de nuestros intereses. Por eso es importante que uno sepa en el momento de tomar la decisión cuáles son nuestros intereses. Y yo siempre, hermano, he pensado que las mayores malas decisiones a veces es por causa del dinero, por causa de la ambición que uno tiene de tener estable nuestra familia. No nos damos cuenta de la decisión que estamos tomando. Y este hombre, eso fue lo que hizo. Cuando tiene la oportunidad de elegir el mejor lugar, él dice, aquí la tengo hecha, aquí voy a vivir muchos años. Y fíjense, hermano, que Dios le perdonó el pecado de que él hizo. Sí, se lo perdonó. Pero ¿sabe cuáles fueron las consecuencias de haber tomado esa decisión? Perdió a su hogar, porque su mujer se quedó como estatua, ¿verdad? Ahí se quedó como estatua, porque también estaba interesada en sus pertenencias que ella tenía. Sus hijas se le perdieron. Sus hijas se le perdieron a él también, porque los hombres que ellas tenían, los futuros esposos de ellas quedaron en Sodoma. Su familia se desintegró. Y aún él termina enredado con las hijas más adelante. ¿Por qué? Por causa de una decisión mal tomada desde el principio, ¿verdad? Y mientras que Abraham era bendecido, mientras Abraham, hermanos, la promesa de Dios iba en camino, Lot era, hermanos, sacudido por sus malas decisiones. Porque, ¿sabe? Aquel que tuvo la confianza desde el principio en Dios seguía recibiendo las bendiciones de Dios. Las promesas de Dios seguían en pie. Pero a este Lot, que él tomó esa decisión, fíjense, y usted hasta el día de hoy, usted conoce la descendencia y que la promesa que Dios le había prometido a Abraham, se la cumplió, ¿verdad? Se la cumplió hasta el día de hoy. Ahí está la descendencia de él, ahí están los judíos que ellos existen, que son hijos de Abraham. Pero usted conoce la descendencia de Lot, hermano. Usted conoce alguno que sea descendiente de Lot, ¿verdad que no? Esa descendencia se exterminó. En la Biblia aparecen pocas veces, al menos porque los moabitas eran descendientes de Lot. Y solamente una mujer se habla que se habla de que era de la descendencia de Moab. De ahí no hay nadie, ¿verdad? Entonces, pero ¿saben quién fue el que comenzó este problema? ¿Quién se eliminó? ¿Quién se exterminó completamente? Fue el mismo, ¿verdad? En tomar la mala decisión de que él tomó de poder ir tras los intereses puramente terrenales. Y sabe, cuando uno toma la decisión de los intereses terrenales, tarde o temprano, hermano, no durarán. Pero si usted y yo, o tú tomas la mejor decisión, sus promesas de Dios serán permanentes y quizás pueden pasar muchos años y las promesas estarán ahí. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que aunque lo tengamos todo, la decisión debe ser en el Señor. Y si no tenemos nada, la decisión debe ser en el Señor, porque Él sabe, hermano, lo que va a suceder dentro de muchos años. Por eso es importante que nuestra vida gire alrededor de lo que es Dios. Nuestra vida, nuestra familia siempre debe estar girando en base a lo que Dios quiere en nuestra vida. Y si un día usted dice, no, es que ya no quiero depender de Dios, está bien. Es su decisión, pero nuestra decisión debe ser siempre que debe girar en base a las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. ¿Están de acuerdo, hermano, en eso? Porque si usted en un momento dice, yo me quiero alejar de Dios, está bien, esa es su decisión. Pero tarde o temprano puede pasarle lo que le pasó a este hombre, que aunque era justo, le pasó algo mal a su vida. Todo lo que tenía, toda su riqueza que tenía, todo aquello por lo que él había trabajado, porque ambos eran ricos, se quedó sin nada. Salió huyendo de Sodoma, hermano, sin nada.
Solo con lo que tenían puesto, solo con su ropa que llevaba puesto, salió de Sodoma corriendo. Y llegó, hermanos, a un lugar donde se quedó ahí en una cueva, estuvo muchos días sin nada después de tenerlo todo. ¿Pero por qué lo perdió? Porque esa fue su decisión que él tomó al principio, cuando él eligió aquello que aparentemente era bonito, porque a veces el diablo le muestra todo bonito, ¿verdad? Como le mostró a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque el diablo le puede ofrecer todo bonito, pero al final no sabemos, ¿verdad?, lo que viene con ello. Por eso es importante que nosotros, así como este hombre, que tomó quizás la peor de las decisiones de su vida, que afectó a su familia y puso en riesgo a su familia, a su descendencia, nosotros no tomemos eso, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que estos ejemplos están ahí, para que no los hagamos. Porque esas decisiones pueden costarle a nuestra vida, a nuestro futuro, muchas lágrimas, muchos problemas a nuestra vida. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos en Dios. Quizás la salvación no la perdamos, pero sí nuestras decisiones pueden ser importantes para el futuro de nuestra vida y de nuestra misma familia. Como nosotros seamos ahora, será nuestra descendencia más adelante. Amén. Vamos a orar en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Fíjense que cada año que pasa, cada año que va a terminar, uno comienza a ponerse ciertas metas. Comienza a ponerse ciertas cosas que uno quiere lograr. Pero siempre hay que saber que en esas metas o en esas cosas que uno quiere lograr, siempre debe estar el Señor en nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner en nuestra vida qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra perspectiva del futuro? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pero yo quiero en esta hora que usted tome conciencia que si usted pone la confianza en el Señor, eso será suficiente para que todas las cosas que usted emprenda en su vida serán bendecidas, porque Dios estará ahí. No importa que quizás aparentemente sea la peor decisión que usted esté tomando, pero si el Señor está ahí, Dios, hermano, le hará del desierto, hará que ahí brote las bendiciones. Así que en esta hora, pero antes de hacer esa oración, quiero preguntar si hay alguien que quiera dar su vida al Señor, porque nunca le ha dado su corazón a Jesús y hoy la quiere hacer. ¿Quiere comenzar dando su vida al Señor en esta hora? Es la oportunidad de poder poner su vida delante de Dios. Si esta hora puede levantar su mano, vamos a orar por usted para que el Señor pueda entrar a su vida, pueda perdonar sus pecados y así también usted pueda comenzar una nueva vida. Y las promesas de Dios son grandes para cada uno. Hay alguien que quiera reconciliarse o a recibir al Señor por primera vez en esta hora. Esa es la oportunidad de que el Señor está dando a nuestra vida. Este hombre es un ejemplo de una decisión que tomó mal y con muchas consecuencias, pero nosotros estamos a tiempo de tomar la mejor decisión en nuestra vida. Hay en medio nuestro una persona, alguien que quiera dar su vida al Señor. Bueno, si no hay, damos gracias, Señor Padre, te damos gracias por tu palabra.